Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Este domingo el Evangelio nos presenta un contraste muy fuerte. Por un lado nos habla de los escribas y cómo Jesús los describe. Es un grupo religioso al que Jesús le tenía, estaba muy desilusionado de ellos. Hasta pareciera que les tenía coraje, porque de veras rompían con todo el proyecto que Jesús tenía respecto al reino de Dios. Estos escribas eran todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y hemos escuchado cómo los describe Jesús y cómo les dice a sus oyentes que tengan cuidado de ellos. Hablan acerca de cómo les gusta usar grandes ropajes y cómo los lucen, cómo quieren que en todas partes los saluden, les hagan reverencia. Quieren que estar siempre en los primeros lugares en las sinagogas y en todas partes. Ellos quieren lucirse, quieren ser vistos, quieren causar impacto. Son como presumidos, diríamos nosotros, fantoches. Se creían la gran cosa. Y yo me ponía a pensar que eso de los ropajes y eso de que les hagan reverencia, eso de ocupar los primeros lugares en los banquetes, en las sinagogas, hasta cierto punto es inofensivo. Ridículo, pero inofensivo. La gente quizá los juzgaba y pobrecitos, ahí están queriendo hacer todo lo posible por lucirse. Sin embargo, hay una cosa que es mucho más grave, porque también Jesús nos dice que estos escribas se van vorazmente con los bienes de las viudas, les quitan sus pertenencias a las viudas. Actualmente conocemos viudas o mujeres solas, madres de familia, jefas de familia, que salen adelante porque son profesionistas, porque saben trabajar, porque sacan su familia adelante. Pero en tiempos de Jesús, las viudas representaban un sector de la sociedad muy vulnerable, porque eran completamente dependientes, primero de sus esposos y luego de sus hijos. Y no había de ninguna manera oportunidades de trabajo para la mujer. Eran un sector de la población muy vulnerable.
Y estos escribas lo que hacían era quitarle a las viudas lo poco que tenían. Eran unos miserables. ¿Cómo es posible que alguien tenga el corazón para arrebatar los bienes a los pobres? Eso no tiene perdón. Pero además, algo que Jesús aborrecía todavía con mayor fuerza, era que ostentaban una vida piadosa, fingían una vida espiritual, hacían largas oraciones. Esa combinación entre la ostentación, el privilegio, junto con la ambición, pero disfrazado con elementos piadosos y espirituales, para Jesús eran una bomba. Y por eso dice Jesús, cuídense de esos. Son unos miserables. Hay que cuidarse de esas personas. Y van a recibir un castigo muy severo. Y no es para menos. Y luego hay otro contraste. Jesús está sentado en el templo en Jerusalén y está viendo cómo la gente rica también hace ostentación de su riqueza y depositan grandes cantidades en las alcancías del templo. El templo de Jerusalén era una institución pues muy valorada y muy querida por todo el pueblo, y por supuesto que necesitaba recursos. Y como todas las instituciones religiosas, igual que ahora nosotros, pues los recursos venían justamente de las limosnas de los fieles judíos. Seguramente incluso Jesús también aportaba su limosna a las alcancías para el sostenimiento del templo. Y Jesús veía a estos ricos, estos que se dan a conocer, porque además las alcancías tenían un elemento metálico que cuando aventaban las monedas sonaba bien fuerte. Y entonces cuando alguien oía un ruidazo de monedas, decían, es un rico, pero también era alguien que se quería como lucir. Es muy bonito cómo Jesús sí ve a los escribas, sí ve a los ricos, pero también Jesús ve a alguien que nadie más vio. Alguien que pasa desapercibido. Alguien que pudiéramos decir incluso es hasta invisible. Una viuda que echa 2 moneditas en la alcancía. Claro que nadie se iba a fijar. Esas monedas de seguro ni ruido hicieron. Jesús dice que esas monedas además eran de baja denominación. No eran 2 centenarios. Era bien poquito. ¿Y cómo Jesús es capaz de poner a esta mujer por encima de los escribas y por encima de los ricos? Y dice algo que es muy bonito, es que estos ricos lo que hacen es dar al templo lo que les sobra. Y viene la reflexión de Jesús, en cambio esta pobre viuda dio todo lo que tiene para vivir. Fíjense el contraste entre escribas, ricos y la viuda, y cómo la viuda para Jesús es el personaje más importante y es el que nos pone a nosotros como ejemplo. Nos dice y nos advierte, cuídense de los escribas. Y dice de los ricos, dan de lo que les sobra. Y dice de la viuda, ella dio todo lo que tenía para vivir. Y por eso es ejemplar. Yo siempre he pensado que esta viuda ni siquiera se enteró de que Jesús la estaba viendo, mucho menos de lo que dijo. Pero tampoco imaginó que esa anécdota, esa enseñanza de Jesús iba a estar consignada en el Evangelio. Y el día de hoy, este domingo,
en todas las misas del mundo, en todas las misas del mundo, estamos escuchando el testimonio de esta pobre mujer que ni por enterada se dio. Y sigue siendo un testimonio para todos. Yo creo que ni es necesario ahondar tanto en la enseñanza que nos dice Jesús. ¿A qué nos llama Jesús? Yo creo que es muy espontánea la enseñanza. Nos llama a ser generosos. Nos llama a dar, no solamente a nivel económico, porque esa expresión de Jesús es muy fuerte, todo lo que tiene para vivir. Nos llama a ser generosos en la totalidad de nuestras personas, en no dar a los demás nuestras obras. Y voy a pronunciar mejor, no dar a los demás nuestras sobras, sino lo que somos. Y qué hermoso cuando un esposo se entrega completamente a su esposa en cuerpo y alma, y no le da lo que le sobra, y no me refiero solamente al gasto, sino a su atención, a su donación, al amor que le profese. Y lo mismo la esposa, que dé todo lo que tiene para vivir, a su familia, a sus hijos. Que todo lo que vayamos haciendo en nuestra vida vaya teniendo esa generosidad, y que no vayamos haciendo las cosas al ahí se va. Como a veces se oye decir, ¿no? Ese dicho, mi patrón hace como que me paga y yo hago como que trabajo. Se trata de darnos completamente. Y Jesús, ¿qué hizo? Él es el principal ejemplo de esto que estamos hablando. Él nos dio lo que le sobra. ¿Qué nos dio? Nos dio la completa donación de su vida en la cruz. Lo hizo en cada momento durante su ministerio y de una manera suprema en la cruz. Él se ofreció completamente, nos dio todo lo que tiene para vivir. Nosotros tenemos un poquito más de recursos que la viuda, pero podemos pensar, sí, por un lado, en compartir nuestros bienes, por supuesto, pero también en compartir lo que somos. Tanto los escribas como los ricos, ellos, repito, dan sobras, pero además buscan el interés personal. Buscan no dar, sino buscan recibir. Quieren que la gente los salude y hagan reverencias, quieren ocupar los primeros lugares, le arrebatan su dinero a las viudas, quieren para ellos. En cambio, la viuda da, ofrece, se ofrece, existencial, totalmente. Creo que es un reto para nosotros. Y por otro lado también, pues aprendemos de Jesús. ¿Qué aprendemos de Jesús? Ojalá nosotros también tuviéramos la capacidad que tiene de Jesús de ver lo que nadie ve y de aprender aún de las cosas más insignificantes y que pudieran pasar desapercibidas. Jesús encontró en ese simple gesto una gran enseñanza que ha trascendido los siglos. Pero esa capacidad Jesús la tiene porque tiene los ojos siempre abiertos y el corazón siempre dispuesto a ir viendo las cosas a través de la óptica, desde el punto de vista de Dios. Ojalá que también nosotros podamos aprender de quien a lo mejor menos esperamos, de quien a lo mejor son despreciados, como dice el Papa, descartados. De muchas maneras nos puede hablar Dios. También de las cosas más insignificantes y que pueden pasar inadvertidas. Ojalá que nosotros
como fruto de la escucha de esta palabra, podamos nosotros también tener como propósito, como intención, ofrecer nuestra vida de la mejor manera. Y ofrecer a nuestra familia, ofrecer a la sociedad, ofrecer a la comunidad, ofrecer no obras, sino vida. Y ojalá, repito, podamos como Jesús, de las cosas insignificantes, encontrar la palabra de Dios, las enseñanzas que Dios va poniendo en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.